Hola, ¿cómo están, amigos? Bendiciones en Sprite para todos ustedes. Bueno, lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar acerca de los 7 pilares doctrinales que tenemos en la palabra de Dios para su interpretación. Pero antes de eso, yo quiero esa pequeña porción para este video hacerlo bien sustancioso, para que sea de edificación para su vida. Esta vez vamos a hacer un estudio pequeñito, entendiendo la iglesia de hoy, hablando de las denominaciones cristianas. Hoy en día existen muchas denominaciones cristianas, provenientes de diversos movimientos históricos. Se les llama denominaciones porque difiere una de la otra en aspectos no fundamentales, tales como organización y liturgia, pero tienen el mismo fundamento doctrinal que es Jesucristo. La Biblia dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aunque entre denominaciones cristianas tengamos diferentes o diferencias superficiales, el fundamento de todos los verdaderos cristianos es el mismo Jesucristo. Algunas de las denominaciones históricas más conocidas son la iglesia luterana, la presbiteriana, la bautista, metodista, pentecostés, entre otras. Todas ellas son denominaciones que surgieron en distintos momentos de la historia de la iglesia, empezando desde la Reforma Protestante de Martín Lutero en el siglo XVI. Yo quiero aquí hacer un paréntesis. Usted no es protestante. Yo quiero que tengan en claro que la verdadera iglesia que Jesús dio a luz en la cruz del Calvario no es protestante. Mucha gente por ahí dice, no, que la iglesia evangélica es la iglesia protestante. Nos llaman así por esta protesta de Martín Lutero. Pero nosotros no somos una corriente de hombre. Somos la ideología que vino del cielo y que Jesús le implantó en la tierra. Por tanto, usted y yo no somos ni pentecostés, que no es pentecostal por si acaso. No somos tampoco los protestantes, somos hijos de Dios. Juan 1:12, Él nos dio derecho de llamarnos hijos de Dios. No protestantes, presbiterianos, luterianos, o sea, nada de eso. ¿Listo? Muy bien. Cada una de ellas en su momento iniciaron como movimientos innovadores de cambio, que rompieron los esquemas religiosos de su tiempo y fueron censurados, criticados y hasta perseguidos por sus predecesores. Pero en el paso del tiempo se fueron organizando y establecieron sus propios esquemas, identidad y doctrina hasta formar iglesias denominacionales tales y como hoy las conocemos. En 1 Corintios 1, del 12 al 13 dice, quiero decir a cada uno de vosotros, dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí la palabra es bien clara. Usted no le pertenece a una denominación. Usted le pertenece a Jesús de Nazaret. Él fue el que lo compró a precio de sangre. Y déjeme decirle que esta partecita de aquí es muy importante entender. Porque actualmente a nivel mundial han surgido iglesias que lo que hacen es succionar a la oveja, exprimir a la oveja. Y una vez que le han sacado el jugo y todo, desecharlo. ¿Por qué? Porque han cogido el evangelio como un negocio. Y cogen de pretexto la parte que dice, es que Jesús dice, estoy en los negocios de mi Padre. Léalo en el hebreo. Él dice que está en los asuntos, en el movimiento espiritual, en el surgimiento de las cosas que en ese momento estaba haciendo el Padre. O sea, Jesús dijo, yo estoy aquí haciendo la voluntad de mi Padre. La palabra negocio fue puesta en traducción del hebreo al latino, del latín al castellano y del castellano al español que usted y yo conocemos. Por esa razón, siempre hay que ir a la palabra, al hebreo original, para entender muchas cosas que a veces las cogemos muy literal. Y recuerda que la palabra de Dios, cuando estudiamos hermenéutica, necesitamos leerla tanto de una manera espiritual, simbólica y también literal. Pero no podemos despegar una de otra, porque la Biblia es 95 o 90% espiritual. Y tenemos que estar conscientes de que esa espiritualidad que hay en la palabra de Dios es para que nosotros seamos edificados, no para que nosotros desunamos a la iglesia, sino para unirla. Amén. A pesar de las diferencias doctrinales y litúrgicas habla de la palabra, de la enseñanza, ¿no es cierto? De la forma en que se hace un culto. Usted va a una iglesia, el culto lo empiezan de una manera. Usted va a otra iglesia, el culto lo empiezan de otra forma. Usted va a una iglesia de Japón, China, Corea, no sé, en cualquier parte del mundo, las cosas son diferentes. Todos los creyentes nacidos de nuevo somos hijos de Dios. Todos los creyentes nacidos de nuevo. No cualquier persona es hijo de Dios. Y esta es otra cosa que rompe en el ambiente espiritual, porque mucha gente dice que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación. Pasamos a ser hijos cuando aceptamos a Jesús en el corazón. Amén.
Por eso nos consideramos hermanos unos de otros y nos llamamos genéricamente cristianos. La madurez consiste en que a pesar de estas diferencias tengamos unidad y trabajemos juntos para lograr el objetivo común de ganar el mundo perdido para Cristo. La Biblia dice en Efesios 4, 3 y 4, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo ¿de qué? De la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado. Y qué hermoso aprender esta parte, porque el Señor nos dice solícitos, o sea, rápidos, conscientes en el asunto ya. ¿Para qué? Para la unidad en el Espíritu, en un vínculo de paz. Por esa razón es que antes de la santidad viene la paz. La Biblia dice seguir la paz con todos y la santidad. Antes de la santidad está la paz. Usted no puede decirme a mí que vive en santidad si no está en paz con todos. Y al decir todos, no es con todos los de su congregación, es con todos los hermanos en Cristo alrededor del mundo. Amén. Entonces, hay muchas doctrinas, enseñanzas, posturas circulando hoy en día, pero los cristianos solamente aceptamos aquellas que están debidamente fundamentadas en la palabra de Dios. Hay por lo menos 7 aspectos doctrinales fundamentales que no son comunes en todos los creyentes, sin importar nuestras denominaciones. Por ejemplo, estos 7 pilares doctrinales en diferentes iglesias se explican o los interpretan de una forma, pero están allí. ¿Por qué? Porque la iglesia que no tenga uno de estos 7 pilares doctrinales está mal fundamentada. Amén. Y estos 7 pilares doctrinales es a nivel mundial. Y no digo que esto es como una regla, como algo que tiene que ser así, no. Pero estos 7 pilares son reconocidos a nivel mundial como la palabra que fundamenta correctamente toda enseñanza que usted y yo vayamos a compartir, o que las iglesias alrededor del mundo compartan. Y rápidamente, estos 7 pilares son: el número 1, la Biblia como máxima autoridad. Mientras estoy hablando, aquí abajo le voy a ir colocando los versículos bíblicos para que usted los pueda también leer. ¿Por qué? Porque todo está lleno de versículos. Yo solamente le voy a dar la parte, se podría decir teórica, y usted puede consultar en su palabra todo lo que yo le estoy diciendo. Número 1, la Biblia como máxima autoridad. La Biblia es nuestra autoridad final y la base de nuestra fe. Ningún líder religioso, ningún líder, ningún libro o tradición o ideología o profecía o sueño o sentir está por encima de la Escritura. Todo tiene que estar ligado a la palabra de Dios. Nada se puede ir ni a derecha ni a izquierda. Punto número 2. La salvación por medio de la fe en Jesucristo. Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. Él es el único mediador entre Dios y los hombres y somos justificados por la fe y en Él, solamente en Él, sin la mediación de buenas obras. Esto es algo interesante aprender. Solamente a través de Jesús obtenemos salvación. No hay ningún intermediario humano u otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Número 3, la seguridad de la salvación. Esta es muy importante. Los cristianos podemos afirmar que somos salvos. La Biblia y el Espíritu Santo nos dan la certeza de salvación. Amén. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Dice acá: pero es necesario permanecer en Cristo y no apartarnos nunca de Él. Y aquí hay gente que me dice: pero entonces la salvación se pierde. No se pierde, la salvación no se pierde. Pero si tú te apartaste es porque nunca tuviste una convicción. Nunca viviste la fe real. Por eso es que la salvación no se pierde, porque es un regalo. La salvación es un regalo, no se pierde. Lo que hace es que tú tal vez te apartaste y lo que hiciste es descuidar tu relación, tu convicción, tu conexión con el Señor. Allí es donde dice: ay, entonces perdí la salvación. No, es que nunca la tuviste. Nunca aceptaste bien al Señor. Amén. Punto número 4, el sacerdocio de todos los creyentes. El sacerdocio de todos los creyentes indica que todos los nacidos de nuevo tenemos acceso a Dios directamente, sin necesidad de mediadores humanos. Todos los creyentes somos hijos de Dios y sacerdotes y ministros del nuevo pacto. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente el pastor es el que entra a la presencia de Dios, usted y yo también lo podemos hacer. No solamente ellos son los que provocan los milagros más grandes, usted y yo también lo podemos hacer. Pero debemos toda la iglesia estar sometida a Cristo, el pastor estar sometido a Cristo y la iglesia estar bajo autoridad del pastorado. Y eso genera obediencia, eso genera bendición. Amén. Punto número 5, la creencia en un solo Dios manifestado en 3 personas. Esto es algo que hablábamos con unos jóvenes que casi no lo podían entender y explicándole con mucha paciencia lo pudieron entender. Los cristianos creemos en un solo Dios manifestado en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos encontrar en el bautizo de Jesús a los 3
juntos en ese momento. A Dios hablando desde el cielo, este es mi Hijo amado, al Espíritu Santo bajando en forma de paloma y a Jesús recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Ahí están las tres personas reflejadas para la gente que anda quitando una o que quita dos. Hay gente que solamente cree en Jesús, hay gente que solamente cree en Dios, y hay gente que solamente se mueve por supuestamente el Espíritu Santo y lo que hace es pura emoción. Entonces tengamos mucho cuidado porque no podemos dividir a los tres. Así como usted y yo somos cuerpo, alma y espíritu, no podemos dividir a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Son uno solo, pero cada uno actúa de una forma diferente, pero unidos en sí, en una sola visión. Amén. Punto número 6. La adoración exclusiva. Los cristianos adoramos solamente a Dios a través de Jesús y a nadie más. No veneramos imágenes, objetos, figuras, personas u otras entidades espirituales. La Biblia condena cualquier forma de idolatría. Y hasta aquí habla también, la idolatría no solamente es a objetos, es a personas. Cuidado con idolatrar mucho a su hijo. Cuidado con idolatrar mucho un objeto, un lugar. Cuidado con idolatrar a tus autoridades. Ten mucho cuidado. Una cosa es amar a tu autoridad y otra cosa es idolatrarla. ¿Y sabes cuándo la idolatras? Cuando la pones como lo mejor de lo mejor, como sin mancha, sin pecado, el inmaculado, la inmaculada, y solamente el único inmaculado fue Jesús de Nazaret. Tengamos mucho cuidado con eso. Ponemos un corazón de amor a nuestras autoridades. Yo amo a mis autoridades, las respeto, las valoro, me someto, obedezco, pero no las idolatro. ¿Sí? Porque eso ya vendría a ser pecado delante de la presencia de Dios. Y punto número 7, el regreso de Jesús. Los verdaderos creyentes de todas las denominaciones esperamos el regreso de Jesús y el arrebatamiento de la iglesia. Aunque podemos conocer los tiempos, no estipulamos fechas ni convocamos a reuniones de espera. Creemos que el regreso del Señor será repentino y sin aviso. Esto también es muy interesante porque hay iglesias que dicen, no, yo sé cuándo va a venir, tal fecha, tal hora, tal lugar. Y nunca pasa eso. ¿Por qué? Porque ni Jesús lo sabía. Solamente el Señor sabía. Jehová, Dios, sabe el tiempo de que va a mandar nuevamente a su Hijo Jesús por nosotros. Y hay iglesias que no creen en el arrebatamiento, que no creen en el regreso de Jesucristo. Y mire, son 7 pilares en los que toda enseñanza debe basarse. Si en la enseñanza que usted está dando, amigo, amiga, no hay estos 7 pilares que son, como le digo, no son reglas a seguir. Son pilares que sostienen la interpretación y la enseñanza a nivel mundial. Amén. Estos 7 pilares en las iglesias se predican de una forma u otra, en las que verdaderamente están bajo la línea de la verdad de la palabra. Ahora, es decir que no es posible tener estos aspectos y otros no. Tienen que ser los 7. No es que, este aquí no y el acá sí. ¿Me entiende? No se puede de esa manera, porque la Biblia también es solamente una, no la podemos seccionar. Sin embargo, además de esto, es importante saber cuáles son los estatutos de la fe de nuestra iglesia local. Por eso usted siempre a la iglesia que asista, tenga mucho cuidado, siempre pendiente de la doctrina, siempre pendiente de la enseñanza, pero sobre todo pendiente de Jesús. Amando a Dios sobre todas las cosas y puesto los ojos en Él, el autor y consumador de nuestra fe. Y quiero darle un dato plus acerca de todo esto. Cuando aplicamos esto, nos damos cuenta que estamos viviendo en unidad, no solamente con el hermano que está en mi iglesia, sino con todas las iglesias que podamos tener amistades. Yo tengo amigos en todas las iglesias, con todos me llevo y nadie conmigo discute. ¿Saben por qué? No es porque yo me la sepa, no es porque yo les enseño, no es por nada de eso. Solamente porque yo nunca hablo de temas eclesiásticos o religiosos con ellos o doctrinales, porque sé que creemos en un solo Dios y lo amamos de diferentes maneras. Amén. Y una cosa es la unidad y otra el ecumenismo. Tengan mucho cuidado con eso. La unidad se genera entre los mismos creyentes en Jesús, entre los mismos creyentes lavados por la sangre de Cristo. El ecumenismo se forma cuando usted se une a otras doctrinas queriendo generar unidad. Ahí ya viene el ecumenismo. Ahora, es muy claro que las denominaciones organizadas hoy en día no son la voluntad de Dios. Y esto hay que tenerlo muy en claro. Porque el Señor nunca quiso que se desparramen 100,000 denominaciones. Él solamente viene por una iglesia. Y usted sabe qué significa eso, ¿no? Él viene por una iglesia. Póngase a contar cuántas iglesias evangélicas hay solamente aquí en Manta. Él viene por una iglesia y no habla de iglesia de templo, sino por esto. El cuerpo suyo, que es templo del Espíritu Santo. Él viene por usted, por mí y por las personas que realmente estén bajo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Hay una parábola profética, que ya después voy a hablar de eso. Ya después le hablo, ¿no? Lo voy a dejar ahí. Porque justamente la gente piensa que toda una iglesia, yo estoy en toda esta iglesia se va a ir. No, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y está hablando de tu corazón, está hablando de tu vida, no está hablando del templo, no está hablando de la denominación. Amén. Y dice acá,
Lo mejor que podemos hacer es procurar la unidad entre nosotros y pasar por alto los aspectos irrelevantes, lo que siempre digo a los jóvenes, con el fin de cumplir la gran comisión de Jesús como Él nos encomendó. Escuchen esto, al conjunto irrelevante de diferencias doctrinales y litúrgicas entre iglesia se le llama adiáfora, que significa literalmente cosas indiferentes, es decir, materias de escasa trascendencia que es mejor tolerar. Yo siempre he dicho a los chicos que discipulo, entre los pentecostés y los bautistas no hay mucha diferencia. Y además no es que ellos están en pecado y usted no, o al revés, que ellos nos ven como que estamos en desorden y ellos en orden. No es así. La única forma es que cada uno ve de diferente manera al Espíritu Santo. ¿Entienden? Entonces la cuestión ahí está cuando ya blasfemamos del Espíritu Santo. Pero mientras lo sigamos valorando, lo sigamos introduciendo en el ambiente, en el mover, créame que no pasa absolutamente nada. Y esto es solamente como un ejemplo entre los bautistas y los pentecostés. ¿Listo? Entonces usted pase por alto ciertas cosas. Aprendamos a pasar por alto las adiáforas. ¿Qué es una adiáfora? Como le digo, es algo irrelevante. Y a veces hay muchas cosas irrelevantes que usted dice, ¡oh! Usted se escandaliza, pero tranquilo. Hay iglesias que usan velos, hay iglesias que no permiten que la mujer hable, hay iglesias que se sientan en un lugar varones y en otro lugar mujeres. Adiáfora, son cosas irrelevantes. Usted viva su vida en plenitud en Cristo, como dice Colosenses 2. Nuestra vida en plenitud. Y lo demás, que el Señor lo corrija a su tiempo. Amén. Bendiciones a todos ustedes. Gracias por ver este video. Será hasta una próxima ocasión.